Vamos a continuar ahora con el segundo verbo. Después del silenciar, meditamos sobre el escuchar. A través del silencio y el recogimiento, María se preparaba y escuchaba la palabra de Dios en cualquier momento. Y nosotros, para estar abiertos al ángel y al llamado de la gracia, también debemos escuchar, esperando que Dios nos hable en cualquier momento. Estén atentos, estén alertos, vigilen, porque el llamado de Dios nos puede tocar en cualquier momento. Escuchar significa ser dócil y debemos ser dócil a nuestro ángel de la guarda. Presta atención a él, dice la palabra de Dios, escucha su voz, no te rebeles contra él. Éxodo 23, 20. Y así Dios nos exhorta, presten atención, escuchen la voz del Santo Ángel. Eso significa que debemos ser dóciles, dispuestos y obedecer a esa voz. ¿Cómo debemos ser dóciles? Podemos comenzar nuestra discusión sobre la docilidad a los santos ángeles, indicando el objetivo de esa docilidad. Por nuestra docilidad a Dios, primero se nos da una participación en su naturaleza divina a través de la gracia. Solamente aquel que es dócil al Espíritu Santo va a recibir, acoger la gracia. Entonces, escuchar significa como acoger lo que la otra persona nos comunica. Prestar atención. La vida divina de gracia es lo que confiere al hombre su más alta dignidad. Más allá de esto, Dios nos ha dado la posibilidad de ser también sus colaboradores, sus instrumentos. Y si usted no escucha, ¿cómo va a ser instrumento del Espíritu Santo? Lejos de degradarnos, la capacidad de ser un instrumento de Dios es una de las formas en que el hombre se va a ennoblecer. Los ángeles no son enviados por Dios para ayudarnos en la adquisición de la vida divina de la gracia. Ellos nos preparan, disponen nuestra alma a acoger la gracia. También nos ayudan a convertirnos en instrumentos de Dios. Y cuando más crecemos en la docilidad, más podemos ser santificados. Y por otro, los talentos que Dios nos confió pueden invertirse de acuerdo con su voluntad. El deseo de ser el siervo de Dios se expresa maravillosamente en la oración comúnmente atribuida a San Francisco de Asís. Hazme, Señor, un instrumento de tu paz. La humanidad de Cristo, como sabemos, es el perfecto instrumento de su naturaleza divina. O sea, Dios actuó a través de Jesús. Él fue instrumento perfecto del Padre. Yo no hago, dijo, nada por mi propia autoridad, sino que hablo como el Padre me enseñó. Hago siempre lo que le agrada. También María fue el instrumento perfecto del Señor, y aquí la sierva del Señor. Y los ángeles obedecen a las órdenes de Dios, se perfeccionan al ser los instrumentos por los cuales Él realiza gran parte de su trabajo entre nosotros. Porque también los ángeles tienen su naturaleza, su vida natural y su vida sobrenatural. Es cuando escuchan y permiten que el Espíritu Santo también los
use como instrumentos. Debe hacerse una distinción en cuanto a la diferencia entre instrumentos inteligentes y no inteligentes, racionales o irracionales. Cada instrumento se usa de acuerdo con el modo apropiado del instrumento. Se espera que los instrumentos irracionales como un cuchillo, un pincel, actúen de acuerdo con los deseos razonados de quien los usa. Y como dice el profeta Isaías, se jactará el hacha sobre él que corta con ella, o la sierra se magnifica contra él que la empuña, como si una vara debiera empuñar al que la levanta, o la sierra se magnificara contra el que empuña, o como si un bastón levantara a aquel quien no es madera. Y por otro lado, un instrumento inteligente presta sus propias fuerzas racionales a ese trabajo que debe realizarse. Un sirviente es un instrumento inteligente, un siervo humano o angélico. Este utiliza también su inteligencia en el cumplimiento de las órdenes del maestro. Para mostrar este principio podemos considerar la explicación de la Iglesia sobre la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos el escritor humano y el Espíritu Santo, dos autores. Pero el Espíritu Santo no solamente dicta o mueve la mano de aquel que escribe, sino también el propio escritor también es autor y pone su estilo, usa su inteligencia y es dócil para ser instrumento del Espíritu Santo. Por eso la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Dios es el autor de la Biblia y al mismo tiempo también hubo hombres que compusieron los diversos libros. Y dice el Concilio Vaticano II, para componer los libros sagrados, Dios eligió a ciertos hombres a quienes empleó para tal tarea y mientras esto sucedía, hizo uso total de sus propias facultades y fuerzas, aunque actuara en ellos y por ellos como a verdaderos autores les fue confiado escribir lo que él quería y nada más. Cada instrumento presta así sus propias cualidades para realizar el trabajo. Sea un escultor y cada uno de sus instrumentos tiene una forma, un tamaño, longitud diferente de cinceles y cada uno efectúa el trabajo de forma única. Y así, al mismo tiempo, Dios es el artista divino. También dotó a los hombres y a los ángeles sus formas y les dio numerosos y diversos talentos. Cuando elige a ciertos hombres para lograr algo, no los usa como si fuesen un instrumento sin forma, sino usa diversos talentos y dones para realizar su trabajo. Así sucede con los escritores de la Biblia. Y el primer punto es que Dios ya vio las cualidades de cada uno y fue Él que eligió estos para ser autores y comunicadores de su palabra. El segundo punto es que estos instrumentos entonces hicieron pleno uso de sus facultades, aplicaron sus esfuerzos humanos, su inteligencia, imprimiendo así un sello de su propia personalidad. San Juan tiene otro estilo en su evangelio que San Lucas.
Eso se hace evidente si comparamos los estilos, el vocabulario, la gramática propia de cada autor. Todos son únicos. Así se nota que la inspiración de la Sagrada Escritura vino a través de la mediación de los santos ángeles. Como vemos, los 4 seres vivientes, ángeles del coro de querubines que ya aparecen en el libro de Ezequiel. San Juan los ve en el Apocalipsis y San Ireneo en el segundo siglo los relacionó con los 4 evangelistas. Así, el que tiene la apariencia de león está asociado a San Marcos, el buey está asociado a San Lucas y el águila está asociado a San Juan. Son símbolos, pero atrás de estos símbolos está una persona angélica. Y una razón por la que los padres de la iglesia hicieron esta asociación, porque notaron ciertas características propias de cada una de esas criaturas. Como el águila, por ejemplo, es que tiene esa sobrevisión, su mirada desde arriba, y por eso San Juan, que nos revela los grandes misterios de nuestra fe, por ejemplo, la Santísima Trinidad, es más propia o apropiado a este símbolo del águila, el ángel que tiene esa forma, quizá esa visión hacia el misterio de Dios. San Juan de la Cruz dice que la sabiduría divina desciende de Dios desde las primeras jerarquías hasta las últimas, desde las últimas sobre los hombres. Entonces, si aquí no habrá escucha, no se comunica la palabra como agua limpia y clara, sino que si no escuchamos bien, el mensaje quedaría distorsionado. Y así también, como se dice en las Escrituras, que todas las obras de los ángeles y las inspiraciones que ellos imparten también son otorgadas y realizadas por Dios. Por lo general, esas obras e inspiraciones se derivan de Dios por medio del ángel. Dice Santo Tomás que toda comunicación, toda palabra que viene de Dios pasa a través de la mediación de los santos ángeles. Así es como un rayo de luz que pasa a través de todos ellos. Sin embargo, cada ventana comunica esta luz a la otra con una cierta modificación de acuerdo a su propia cualidad. O sea, los serafines tienen una visión de Dios, de esa luz tan intensa, que nosotros deberíamos quemarnos. No somos capaces de contemplar, de ver la luz en la manera de los serafines. Por eso, como un transformador de energía rebaja el voltaje de la energía, así también los ángeles forman la luz y lo adaptan a nuestras capacidades. Pero aquí, y como siempre vale, si el instrumento resiste al artista, entonces el artista no puede realizar su trabajo como quisiera. Por eso Dios dice, presten atención, escuchen la voz, no se rebelen contra él, la voz del ángel. Así es una gran ayuda tener en cuenta que a veces los instrumentos son mejorados, perfeccionados, más allá de su disposición natural. Porque también el instrumento debe ser preparado para el uso.
para una cierta función. Y así, con mayor razón, no cualquier hombre puede ofrecer el santo sacrificio de la misa. Debe ser capacitado para eso. Solo aquel que se le ha dado esta excelencia del carácter del sacerdocio puede celebrar el sacramento. Y del mismo modo, no cualquiera puede escribir libros de las Escrituras, sino solo aquel que fue elegido y a quien se les otorgó ese don de escribir o el don de la profecía. Con respecto a nuestro uso de los talentos que recibimos, también examinamos las formas en que podemos ser instrumentos dóciles en la mano de Dios, también para evitar resistir ciertos movimientos del artista divino. Cuando Él desea trabajar con nosotros, usarnos como instrumentos. Solo entonces podemos decir con el profeta, Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Entonces, ¿qué tiene que ver con el escuchar? Como mencionamos anteriormente, Dios a través de la palabra de la Escritura nos dice que prestemos atención, que escuchemos la voz del Santo Ángel. Prestar atención y escuchar indican una especial atención, una escucha activa de nuestra parte. Podemos oír muchas cosas a las que no prestamos atención. Por eso tenemos que filtrar, discernir a qué debemos prestar la atención activa. Entre más oímos cosas, menos tendemos a escucharlos. O sea, ustedes conocen la diferencia entre oír y escuchar. En escuchar ya se hace con una cierta atención y concentración. Es como el tráfico. Cuando alguien viene por primera vez, quizá lo siente fuerte cuando viene del campo a una ciudad. Otros ya están acostumbrados al ruido, ya no les molesta, escuchan o oyen todo el tiempo el ruido de los bomberos, del carro de los bomberos o de la ambulancia. Ya no les dice nada. Si fuese la primera vez, uno escucha, presta atención. Pero cuando hablábamos del silencio, el silencio proporciona realmente una atmósfera beneficiosa para escuchar. Porque más allá de la práctica del verdadero silencio, para que el silencio sea fructífero, también debe ser atento. Así un escritor lo explica en estos términos. El silencio a veces es ausencia de un discurso, sin embargo, siempre es el acto de escuchar. La mera ausencia de ruido, vacía de nuestra escucha de la voz de Dios, no es silencio. O sea, si estoy en el desierto donde hay ningún ruido, pero eso no es silencio, sino silencio también es escucha, prestar atención. Un día lleno de ruido y de voces puede también ser un día de silencio si los ruidos se convierten para nosotros en el eco de la presencia de Dios. Si las voces son para nosotros mensajes y solicitudes de Dios. Cuando hablamos de sí mismos y estamos llenos de nosotros mismos, dejamos atrás el silencio. Ya no entra nada en nosotros cuando estamos llenos.
Cuando repetimos las íntimas palabras de Dios que Él ha dejado dentro de nosotros, nuestro silencio permanece. O sea, Dios te da una palabra, tú meditas, rumeas sobre esta palabra y te quedas en el silencio. Porque escuchas, porque prestas atención. Entonces, escuchar no es una tarea simple, porque hay muchos obstáculos en el mundo que enfrentamos. Cuando hablamos de nosotros mismos y estamos llenos de nosotros, entonces ya no prestamos atención. Entonces, el yo puede ser un fundamental enemigo para el escuchar, porque ya no me interesa el otro, ya no le doy atención. ¿Qué significa estar lleno de sí mismo? Es cuando alguien se preocupa de sí mismo, cuando vive en el orgullo o en la vanidad, entonces no escucha. O también puede ser a través del estar absortos en sí mismo, actitud así causado por la autocompasión, o sea, lamentándose, este tampoco escucha. Y esos son obstáculos para la docilidad. El arte de escuchar se debe ejercer primero en el nivel humano, antes que podamos avanzar para después querer escuchar a nuestro ángel de la guarda. Si tú no escuchas al prójimo o no eres capaz de escuchar, menos vas a escuchar a los santos ángeles. Se necesitan entonces dos cualidades para la docilidad. Primero, tener un celo, un interés por conocer la verdad y también la humildad para querer aprender de los demás. Porque el orgulloso ya no aprende, porque cree que ya sabe todo y entonces no es capaz de escuchar consejos. Los consecuentes enemigos de la docilidad son, por un lado, la pereza. Si ya las cosas no nos importan, soy flojo, entonces tampoco uno es dócil, porque la docilidad trae consigo también un cierto entusiasmo, la alegría. Si falta eso, entonces si no hay celo, entonces también, como el orgullo, también la pereza es contra la humildad y la docilidad. Entonces, consideramos primero la pereza y la complacencia. La gente normalmente disfruta las informaciones. Somos curiosos, queremos ver noticias, estar enterados de las cosas y estamos alertos en aquello que acontece alrededor de nosotros. Todos los medios de comunicación satisfacen nuestro apetito voraz. Por ejemplo, si me dan una tarea que exige un cierto esfuerzo, concentración mental, entonces a veces siento cansancio. Pero si me llega una información o si voy navegando en Internet, encontrando cosas interesantes, me llama la atención, de repente ya estoy despierto y el sueño se fue. Pero cosas que no me interesan me dan sueños. Entonces el problema de la pereza con respecto a la docilidad radica en la satisfacción del hombre por conocer las realidades y los hechos sobre las cosas, pero excluye muchas veces la verdad. Esa pereza está basada y se alimenta de esa sensualidad o que también es la curiosidad.
La curiosidad es un vicio, un pecado venial generalmente. Pero buscamos gratificarse haciendo un abuso intelectual. Es como una glotonería espiritual de la mente, o también se puede decir una impureza del espíritu. Si voy corriendo atrás de noticias de, de gente que me cuenta chistes, que me hace reír, que me hace sentir como satisfechos, entonces siempre quiero escuchar más, pero es un abuso. Eso está relacionado como un tipo de falsa amistad que solo quiere usar al otro para la propia satisfacción personal. Entonces, escuchar uno que me agrade, que me cuenta chistes, o voy buscando eso que me agrade en los medios de comunicación, entonces, para satisfacer mi curiosidad. Entonces, eso va creando al fin un vicio, una adicción. Y no podemos aprender a escuchar a los demás a menos que estemos dispuestos a satisfacer sus necesidades. Esto está relacionado con nuestro deseo de escuchar para conocer a Cristo, la verdad, para después servir a Él y a su iglesia. O sea, ¿dónde está tu corazón? Dice la palabra de Dios, ahí está también tu tesoro. O sea, donde algo tengo mi interés, me satisface. O sea, si alguien me habla de Dios, me da alegría, porque yo amo al Señor, o me habla de Jesús y de repente me abro los oídos, o sea, estoy atento, porque alguien me está haciendo un comentario sobre eso, lo que me interesa. Pero si no me interesa la palabra de Dios, entonces tampoco voy a escuchar. Entra aquí, sale al otro lado y después ya no me recuerdo de nada. No queda en el corazón. Tomemos un ejemplo, la historia de nuestro Señor cuando va a hablar en la sinagoga en Nazaret. La gente sabía muchas verdades acerca de Cristo. Habían oído que Él hizo milagros en Jerusalén. Ahora también son curiosos, quieren ver que va a hacer algún espectáculo también aquí. Y se preguntan, ¿de dónde sacó todo eso? Lo conocíamos. Sabemos de quién es. ¿Cuáles son sus hermanos, sus parientes? Y así están satisfechos con eso. O sea, esa gente de Nazaret, el pueblo, en la verdad no escuchan. Se comentan, critican. Son como personas que están llenos de sí mismos y por eso no encuentran el acceso a Jesús. No les interesa la verdad sobre Él. Y por eso no reciben esa luz de la verdad que proviene del don de la fe. Entonces no son capaces para escuchar. Escuchar significa tener una apertura de dejarse instruir, también dejarse sorprender o cambiar, que necesita cierta humildad. Así también es muy común que nosotros católicos estamos enterados sobre lo que aquel obispo o el otro ha hecho o no ha hecho. Sabemos lo que ha dicho aquel sacerdote fulano. Y entonces son los chismes que nos interesan. Y pueden hablar sobre las multitudes, cosas, se conversan sobre cosas que acontecen en la iglesia.
algo que da sensación que nosotros somos buenos católicos para justificar a nosotros mismos, entonces criticamos a los demás. Pero en esto uno cierra los oídos para la verdadera escucha. Seríamos como esa gente de Nazaret. Ya es muy frecuente hoy en día. Y sabemos poco o nada de lo divino. También muchos católicos están dispuestos para hacer un gran esfuerzo para la oración o el estudio, para conocer mejor la verdad. Pero siempre esas conversas es frecuentemente perjudicial para alcanzar este silencio interior, este silencio necesario para esa verdadera escucha. En fin, es una forma de pereza. No queremos esforzarnos, no queremos dejar que nos corrijan. No somos dóciles. Queremos satisfacernos, buscamos una complacencia sin deseo de entrar más profundamente en la verdad. La docilidad indica también otra actitud fundamental, que es contrario a este celo por la verdad. La docilidad por parte del que es dirigido implica la disposición del alma que constantemente trata de escuchar y comprender y desea ser sumiso. Ahí está el problema. No queremos obedecer, no queremos ser sumisos. Ciertas personas no tienen esos requisitos necesarios para ser dóciles, porque no saben escuchar. Hablan mucho con el pretexto de informar al otro, a su director, discuten sobre un laberinto de detalles que, en fin, son muy inútiles. Se ocupan con detalles, pero no van a lo esencial. No tienen una visión clara o sobrevisión. Entonces, sin menor consideración por el tiempo que quitan, roban el tiempo del otro, que los tiene que escuchar, van de un tema a otro sin completar nada, sin siquiera tener el deseo de examinar algo con cierto grado de profundidad. No intentan a entender. Entonces, conversaciones que son como una especie de necesidad biológica o psicológica más que un medio para profundizar en el conocimiento, en la comprensión de la esencia de la cosa. Entonces, si falta el interés y esa diversión o distracción no sirve para escuchar. Así la inteligencia nunca se despierta realmente. Cuando se trata el tema, por ejemplo, de la dirección espiritual, ahí se tratan diversas deformaciones sobre esa práctica que quizá habrá mucha manipulación. Donde hay manipulación, la persona tampoco escucha. No hay celo por la verdad. No se quiere enfrentar la verdad y sus consecuencias. Es un cierto miedo que también impide la escucha. La verdad siempre exige desapego de nuestros hábitos. La verdad pone las cosas claras y exige también de mí que yo voy a cambiar algo. Desapego de las preocupaciones
o de mis opiniones sobre otras personas. Desapego de las cosas. Porque entre más estamos apegados a personas o a cosas, menos soportamos la verdad. Y eso también fue el problema con los apóstoles, que no entendieron el sentido de la pasión de Cristo. Y Jesús les dice, pues ¿cuánto tiempo todavía les tengo que aguantar? O muchas cosas quedan para decirles que ahora ustedes no pueden soportar. Solo después, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les guiará a la verdad plena. Pues después ya no me van a hacer más preguntas. Pero estamos entupidos tantas veces en nuestro modo de pensar y por eso no somos capaces para escuchar. San Pablo dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, es un tiempo que vivimos ahora, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Segunda carta a Timoteo. Entonces aquí llegamos a esa relación entre obediencia y escucha. Se refleja en la etimología de estas palabras. Obediencia, obedire, viene también de la palabra audire, escuchar. En latín es la misma palabra. La verdad se refleja en la palabra obediencia. En alemán también dicen gehorchen, que viene de horchen, o sea, escuchar y reaccionar a la escucha, que sería obediencia. Entonces, la voluntad de escuchar es el comienzo de la obediencia. Si no tengo voluntad, no escucho. Oigo, pero no escucho. Y el otro elemento del orgullo es igual peligroso, no más que la pereza para evitar que los hombres practiquen la docilidad. Eso es evidente en la historia de Cristo cuando viene a su ciudad natal y predica en la sinagoga, como ya vimos. La gente no lo escucha. Sus corazones están cerrados, tienen ya una opinión prefabricada y no cambian, no quieren cambiar. Otro ejemplo de la falta de voluntad para aprender debido al orgullo, vemos también en la historia del hombre que nació ciego. Jesús lo cura y cuando los fariseos ven el milagro que Jesús realizó, entonces se negaron también a aceptar esto como una señal divina. Y el hombre que dijo a los fariseos que vosotros, o sea, el hombre respondió y les dijo a los fariseos, es una cosa maravillosa que ustedes no saben de dónde sea él, aquel que me abrió los ojos, pero sabemos que Dios no escucha, no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y después, claro, se llenaron de rabia, lo echaron y le insultan, tú que naciste en pecado, tú nos vas a enseñar o explicar o corregir, y lo echaron.
O sea, él dice las cosas claras, pero se cierran su corazón. Entonces aquí tenemos estos problemas que nos impiden la escucha. Si no escuchamos, no aprendemos a escuchar a las personas, menos vamos a ser capaces de escuchar a los santos ángeles. Hay que quitar la rebeldía, hay que quitar el orgullo, hay que buscar la verdad, ser dócil a la verdad. Entonces el ángel puede también realizar su misión, su trabajo con nosotros. Y nosotros vamos a producir frutos en cuanto somos dóciles.